Hola, soy José María Zamora Alférez y vengo del Colegio Nuestra Señora del Socorro de Benetúser. Hoy os voy a hablar sobre mi estancia en el Practicum 2010 de Industriales mediante una serie de diapositivas. Aquí tenéis un índice en el que se muestra primero una introducción y después ya pasaría a explicaros mi tarea en referente a las prácticas del laboratorio. Así como tenemos parámetros a medir en el laboratorio, fórmulas que se usan, limpiezas que se usan con las membranas, así como una serie de trabajos que se estaban realizando en el laboratorio, como son con el SBR, la nanofiltración, la ultrafiltración, etc. Además, después me gustaría añadir un resumen de los lugares a los que asistimos en el practicum, ajenos al laboratorio, y una conclusión. En primer lugar, el alumno practicum, ¿qué es? ¿Qué necesita? Pues necesita un nivel de inglés alto, una media global excelente, un interés científico alto, etc., que posibiliten una buena adaptación a lo que es el ambiente universitario. También tenemos que el practicum tuvo una planificación muy libre, es decir, a cada uno se nos dejó un horario muy flexible, unos tiempos que nos marcábamos nosotros, pero también teníamos una entrada en el blog que todos cumplíamos todos los días, una serie de comidas, etcétera, que compartíamos todos en común. Ahora, entrando a lo que son las prácticas del laboratorio. En el laboratorio se toman unas muestras y en esas muestras siempre se buscan una serie de parámetros, que son, por ejemplo, la conductividad de la muestra, el pH, la temperatura, etc. También tenemos el caudal del circuito, que se mediría con el caudalímetro. También tenemos la presión, que se mediría con manómetros, la turbidez, ciertos metilos en las muestras, como son los cloruros, los nitratos, etc. También tenemos pruebas específicas para lo que son la DBO5, la DQO, que la DBO5 es la cantidad de oxígeno que consumen los microorganismos en 5 días, y la DQO la cantidad de oxígeno que tarda en oxidarse en completo la muestra. También tenemos otros medidores, que son como por ejemplo el que mide la SSLM, que son los sólidos en suspensión, y la SSVLM, que sería lo mismo pero con los sólidos volubles. Así también tenemos una serie de fórmulas que se tienen muy en cuenta a la hora de estudiar los distintos tipos de membranas de los que hablaré después. Por ejemplo, a la hora de medir el flujo de la membrana, es decir, la cantidad de agua o de permeado que sale de la membrana en el proceso, que sería, como aquí se ve, el volumen por el tiempo y todo ello partido la superficie de la membrana elevado al cuadrado. También tenemos la permeabilidad de la membrana, que relaciona el flujo anteriormente calculado con la presión. Posteriormente también tenemos otra fórmula que nos ayuda a medir constantes, que es a lo que se le llama la retención. Teniendo que Q1 es una constante inicial y Q2 la constante de salida o final, la fórmula general sería 1 menos Q1 partido Q2 entre paréntesis. Después de todo ello, también tenemos que tener en cuenta que las membranas se obstruyen con su uso. Entonces, ¿qué hacemos para limpiar las membranas? Bien, pues tenemos un método físico que se llamaría contralavado, por el cual el permeado volvería a fluir en el sentido inverso al que lo hizo en la fase corriente de uso de la membrana, y si se hubieran obstruido los poros y no se pudieran limpiar físicamente, se pasaría a lo que se llama limpieza química de las membranas, que consistiría en, primero, limpiar las membranas mediante un flujo de agua destilada, media hora. Si no funcionase, ya se pasaría a una base, también limpiada durante media hora, y si esta base tampoco funcionara, entonces se pasaría a otro lavado con agua destilada
y ya con último recurso se pasaría a limpiar con un ácido. Entonces, por último, si el ácido ya no deja sin obstrucción las membranas, tras otra fase de lavado con agua destilada, se pasaría a una eliminación de la membrana y sustitución por una membrana nueva. También tenemos que tener en cuenta que existen distintos tipos de membranas. Por ejemplo, existen membranas cerámicas que la capa de soporte está formado por materiales cerámicos que resisten muy bien a diferentes pHs y a diferentes temperaturas. También hay membranas en espiral, es decir, son membranas planas que están formadas por una capa activa y una capa de soporte, pero que están enrolladas sobre sí. Entonces, la superficie de la membrana sería mayor. Como ya he dicho, las membranas planas serían como una membrana en espiral, pero desarrolladas. Y por último tendríamos las membranas de microtúbulos, que son las que, por ejemplo, se usan en los procesos de ósmosis. En ellas, el transporte sería pasivo, por lo que se produciría la difusión de los líquidos en disolución que pasaran por dentro, y se obtendría el permeado por fuera y los sólidos en mayor concentración dentro. Con todas estas serie de requisitos se elaboran en el departamento una serie de trabajos. Por ejemplo, el primero que estudié fue el llamado SBR, es decir, el reactor biológico secuenciado, que lo que hace es introducir un líquido llamado influente en un reactor en el cual se van a dar una serie de fases en el mismo recipiente. Tenemos una primera fase de llenado, una siguiente fase de digestión anaerobia del material orgánico dispuesto del agua residual. Después tendríamos una fase aerobia en la cual se procedería al movimiento de la mezcla y al aireado. Y por último tendríamos una fase de sedimentación de los microorganismos que han entrado en la fase de digestión y una fase de vaciado y purga que consistiría en eliminar una parte de los microorganismos y vaciar un poco el recipiente. Ese líquido se llama clarificado o efluente. Perdón. También tenemos otros procesos como los procesos de nanofiltración, es decir, que utilizan membranas a una cantidad de los solutos menor de 1 kilodalton, la ultrafiltración, que serían los solutos con diámetro mayor de 1 kilodalton, y la ósmosis inversa, que sería el proceso de filtración mediante transporte activo o difusión. También tenemos en el laboratorio procesos de investigación con coagulación y floculación, es decir, agrupación de elementos muy pequeños para una posible sedimentación en el fondo del recipiente, y también la investigación con distintos nitratos, la disolución en relación con el agua residual en Valencia, etc. Por último, tenemos una investigación sobre la CFD, es decir, investigar cuál es la cantidad óptima de oxígeno que se debe aportar a una membrana para su limpieza, la posición de las burbujas, el tamaño de las burbujas, etc. Todo esto se mide con una serie de vídeos coloreados, vídeos de fluidos. También creo que es necesario hablar sobre una serie de lugares a las que fuimos ajenos al departamento en el práctico. Después de las inauguraciones, la inauguración, digamos, informal que se hizo el jueves y la formal, la oficial que se hizo el martes, asistimos a la CPI o la Ciudad Politécnica de la Innovación, donde estuvimos observando realidades en 3 dimensiones. Posteriormente fuimos al
a industriales para que nos hablaran sobre el proyecto GeoCool, que se basa en la refrigeración o la climatación de espacios mediante geotermia. Y por último fuimos al Centro de Investigación de Motores de Combustión Interna, donde se está trabajando sobre todo en motores de diésel, pero también se trabaja en motores de gasolina. Y por último, decir que mi experiencia en la universidad ha sido muy libre, muy satisfactoria, integradora, flexible, como ya dije en la introducción, por lo que creo que es justo hacer una buena promoción de la escuela y yo, sin lugar a dudas, estaría dispuesto a repetir en este proyecto de Practicum 2010. Esto es todo y espero que les haya gustado mi síntesis del trabajo.